Bienvenidos a Conclusión Internacional con toda la actualidad del mundo. Se acaban de desarrollar elecciones para la Asamblea Constituyente en Venezuela. Sin embargo, las reacciones internacionales no han dejado de resonar en las cancillerías de Latinoamérica. ¿Qué es concretamente lo que acaba de suceder? Venezuela llamó a una Asamblea Constituyente donde no quedó claro qué es lo que se elegía. Muchos de aquellos candidatos a la Constituyente venían por parte de, en primer lugar, la población en general. En segundo lugar, venían de elementos de poblaciones indígenas, sectores obreros, amas de casa, incluso sectores de discapacitados. Lo que no quedaba claro era cómo era el sistema de representación en torno a los distintos sectores. Esto hizo que la oposición, la Mesa de Unidad Democrática, no participara de este proceso electoral. Hace poquito tiempo se llevó a cabo de parte de la Mesa de Unidad Democrática un plebiscito que no contaba con las garantías de la Cámara Nacional Electoral venezolana, es decir, se hizo un plebiscito por fuera de la viabilidad legal del derecho venezolano. En ese plebiscito ganó por un 98%, por una cifra casi abismal, soviética, la mirada negativa y contestataria de la población venezolana contra la Convención Constituyente. Sin embargo, esta Convención Constituyente, con similares cifras astronómicas, decidió elegir la mayoría oficialista para representarlos en la Convención Constituyente. Puntualmente, ¿qué es lo que sucede acá? Lo que sucede acá es que ambos bandos, tanto oposición como oficialismo, no se reconocen mutuamente. Y algo particular que tiene que haber en un sistema democrático, maduro, o por lo menos obvio, es la participación de distintos sectores dentro de las mismas reglas electorales. Bueno, esto en Venezuela no ocurre. Esto en Venezuela parece ser que no es la regla. Entonces, por un lado, la oposición va en un plebiscito que el oficialismo no reconoce, y por otro lado, el oficialismo genera, con los fondos del Estado, una asamblea constituyente que los sectores de la Mesa de Unidad Democrática no reconocen. Lo que deja entrever en el análisis y la reflexión política la división dicotómica tan fuerte que hay hoy en la dirigencia política y social venezolana. En la jornada del día de ayer se contabilizaron 15 muertos en los que fue una batalla campal en Táchira, en Caracas, que nada tenía que ver con un proceso electoral. Se mostró delante de la prensa internacional decenas de escuelas y clubes con colas y colas de electores que buscaban sufragar su voto, mientras que en otros sectores de la barriada de Táchira la oposición cercaba con estas guarimbas, que no son sino elementos de restricción territorial, barricadas que se organizan mediante la oposición para evitar que muchos electores acudieran a votar. La cifra estipulada por el oficialismo es en torno de los 8 millones de electores, como también la cifra que esgrimió la Mesa de Unidad Democrática durante el plebiscito tenía similares características, lo que habla de un país totalmente dividido. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en Venezuela? ¿Cómo llegamos a esta situación en Venezuela? Hablamos de economía en Venezuela y tenemos que hablar de una caída del 10% del PBI, lo que equivaldría tranquilamente a que una de nuestras provincias del noroeste argentino desapareciera de nuestra economía. Básicamente esto es lo que está pasando en Venezuela, y esto se explica a raíz de la caída del petróleo, la caída del precio del barril del petróleo, que dejó en manos de la banca venezolana muchísimos ingresos con un petróleo a $130, $140, hoy se encuentra entre 43 y 45 dólares. Y en un país donde existe una especie de monocultivo de crudo, que no ingresen divisas mediante la exportación de este petróleo, lo que hizo fue generar una crisis económica que hoy deriva también en una crisis social, política y humanitaria. La caída del precio del petróleo se explica por dos motivos. Primero que nada, la desaceleración de China, que pasó de cifras de 2 dígitos a cifras de 1 dígito. Esto hace que demande menos energía en el ámbito internacional. Y en segundo lugar, las novedades del fracking de los Estados Unidos, que hizo que se mantengan e incrementen las reservas de los Estados Unidos, evitando que Estados Unidos dependiera del crudo. Es decir, que dependiera de Irán, que dependiera de Arabia Saudita, que dependiera también de Venezuela. En segundo lugar,
el impacto que tuvo la caída del precio del petróleo impactó también en la desocupación. Estamos hablando de un 21% de desocupados actualmente en las zonas metropolitanas de Venezuela. Y en tercer lugar, el desabastecimiento en torno de los alimentos. Venezuela no modificó su patrón de producción ni de inserción internacional. Eso se refleja en que Venezuela hoy no produzca ni leche ni papel higiénico. Y que la falta de divisas internacionales para con el Tesoro de Venezuela haga imposible la importación de estos productos. Con lo cual, conseguir un sachet de leche, conseguir un papel higiénico, conseguir arroz en Venezuela, en las zonas metropolitanas, hoy en día parece ser una lucha por los derechos civiles. En segundo lugar, nos vamos a las finanzas, que es un segmento muchas veces más ostracista en la prensa por la poca información que existe. El presidente Maduro ha llamado muchísimas veces a defender la revolución bolivariana, entendiendo la soberanía como una soberanía restringida. Nosotros, los venezolanos, manejamos nuestra economía, nuestra política, nuestra defensa. Sin embargo, se conoció la compra de 2.800 millones de dólares de acciones de PDVSA, la principal empresa de petróleo de Venezuela, por parte de Goldman Sachs. Los sectores de las finanzas descubrieron, o casualidad, que el barril de petróleo había caído y que la crisis institucional de Venezuela había deteriorado la imagen del país para aprovechar bonos de fácil acceso y con rendimiento de un 35 a 38%, el más atractivo del sistema financiero internacional, desbancando así a las famosas LEVAC argentinas del podio. En cuarto lugar, tenemos que hablar del desastre humanitario. El desastre humanitario lo podemos mirar dentro de dos variables. Una del entorno de los derechos humanos y otra en torno de la geopolítica y la defensa. En primer lugar, tenemos una mirada humanitaria en función de los derechos humanos. Estamos hablando de 140 muertos en lo que va de 2 meses de intensas tensiones políticas en las calles de Venezuela y entre la oposición y el oficialismo. Solamente ayer contabilizamos 15 muertos, entre ellas un candidato de la constituyente, que siguen incrementando más y más los números del terror que se vive hoy en día en Venezuela, donde oposición y oficialismo no dialogan. Y en segundo lugar, también esta cuestión humanitaria tenemos que analizarla desde el punto de vista geopolítico. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos hincapié de la geopolítica y la defensa en un tema humanitario? Por los desplazamientos, los desplazados. Existe una gran proporción de migrantes venezolanos que se están yendo de Venezuela por la conflictividad del país. Lugares donde se van: España, aquellos que poseen doble nacionalidad, un sector minoritario; Colombia, Brasil, Ecuador, Perú. Países como Perú ya están empezando a tener problemas con la inmigración venezolana, y países como Colombia están dando ultimátum a desplazados colombianos que buscan refugio en otros países para decirles a estas familias que si no regularizan su situación tendrán que ser deportadas. Esto genera un verdadero conflicto y habla de lo mal que la región está analizando el tema de Venezuela. Siempre pensamos que el tema de Venezuela tiene que ver simplemente con una cuestión doméstica y que lo que pasa en Venezuela no me afecta. Sin embargo, las oleadas de inmigrantes van a ser fuertes en la medida en que no haya diálogo. Ahora bien, ¿cuáles fueron las reacciones internacionales a la constituyente? Antes que se conocieran los números de la constituyente, ya había al menos más de una docena de países que decían no reconocer los resultados de la constituyente. Brasil, Colombia, Chile, ex aliado del presidente Chávez, hoy abierto enemigo del presidente Maduro. Argentina, el canciller Faurí dijo que no reconocería la convencional constituyente. Estados Unidos, España, Estados Unidos en particular también llamó muchísimo la atención porque decretó el congelamiento de capitales de funcionarios del Partido Socialista Unido de Venezuela dentro de la banca norteamericana. Hay países obviamente que reconocieron su respaldo, el respaldo de los números de la constituyente, y celebraron el triunfo de la llamada así de revolución bolivariana. Estamos hablando de Nicaragua, aliado en el ALBA, el eje bolivariano de integración internacional, que reconoció los números de las constituyentes. Hablamos de Bolivia también, que reconoció tempranamente los números de la constituyente, y también de El Salvador. No queda claro cuál es la posición de Uruguay. Uruguay fue vital en el aislamiento, en restringir el aislamiento de Venezuela de los esquemas de integración interamericanos. Y concretamente Nin Noboa, que es canciller de Uruguay, dijo que
reconocerían los números de la constituyente siempre y cuando el gobierno llamara a un diálogo, pero la verdad es que el diálogo no está. Si hay diálogos, es diálogos entre sordos, y eso se evidencia en las calles de Venezuela y en los procesos electorales no compartidos por oposición y oficialismo. Hoy la región tiene la responsabilidad de buscar una solución asertiva al conflicto de Venezuela. Si no lo hace, va a tener impacto en nuestros territorios. Va a tener impacto desde los desplazados, desde los migrantes, desde las caídas de las inversiones. Recordamos que América Latina es una de las regiones con una mirada con respecto a las cuestiones de seguridad bastante diferentes en el mundo. Los inversores internacionales observan los conflictos que hay en China, por el mar meridional de la China, los conflictos que hay territoriales con Corea del Norte, con Corea del Sur, con Taiwán, y piensan también muchas veces en relocalizar las inversiones. América Latina se presentaba como una región de paz, una región donde los conflictos entre países no se encontraban más, eran una cosa del pasado. Bueno, se están reeditando, y parte de la responsabilidad de que estos conflictos aún permanezcan, de que la constituyente no sea reconocida, de que no haya un proceso electoral donde participen ambos sectores, es también de la sociedad regional argentina, de los principales jefes de Estado que han aprovechado los discursos políticos en contra de Venezuela para obtener beneficios políticos domésticos, beneficios políticos electorales, más que desarticular mediante los sistemas de integración un conflicto que ya lleva muchísimo tiempo. Mi nombre es Nabih Youssef y te traeremos siempre toda la actualidad del mundo, porque si pasa internacionalmente, si pasa en el mundo, toda novedad que suceda, te la traemos acá por Conclusión Internacional. Nos volvemos a encontrar en el próximo capítulo.